Hola, nosotros somos el equipo 4 de la sección 002 de los días jueves y vamos a presentar la naloxona. El equipo está conformado por Cruz Melgarejo Ariana, López Mendarta Estefanía Areli y Pérez Hernández Gabriela. Vamos a tener que la naloxona es un derivado de la oximorfona. Esta, en presencia de opioides como la morfina y análogos, antagoniza o revierte sus efectos. Se considera la naloxona como el fármaco de elección para tratar la depresión respiratoria producida por opioides, incluidos los agonistas-antagonistas, como pueden ser el butorfanol, nalbuphina, la pentazocina y la buprenorfina. También va a antagonizar la sedación, el coma, la excitación y las convulsiones producidas por los opioides. En su farmacodinámica vamos a tener que es un antagonista específico de los opioides y va a actuar competitivamente en los receptores opiáceos. Va a presentar una gran afinidad por los sitios de los receptores opiáceos, más en los mu, y por lo tanto desplazará tanto a los agonistas como a los antagonistas opiáceos. Cuando lo administramos por vía intravenosa, vamos a poder ver un efecto farmacológico tras 1 a 2 minutos de haberlo administrado. En cambio, si lo administramos por una inyección intramuscular, vamos a poder ver un efecto farmacológico tras 2 a 5 minutos. La duración del efecto antagonista va a depender de la dosis, pero generalmente está dentro de los límites de 1 a 4 horas. En sus propiedades farmacocinéticas vamos a tener que se absorbe rápidamente del tracto gastrointestinal, pero está sujeto a un considerable metabolismo de primer paso y se inactiva rápidamente después de la administración por vía oral. Aunque dijimos que este fármaco es eficaz por vía oral, para conseguir un antagonismo completo de los opiáceos, se requerirían dosis mucho más altas que las necesarias para la administración por vía parenteral, por lo que es administrado por vía parenteral. En su distribución vamos a tener que desde la administración por vía parenteral, su distribución será rápida en los tejidos y los líquidos corporales, especialmente en el cerebro, dado su alta lipofilia. La unión de proteínas plasmáticas está dentro de los límites del 32 al 45%. La naloxona, va a atravesar fácilmente la placenta, sin embargo no hay estudios que afirmen o nieguen si también se distribuye por la leche materna. Su metabolismo va a ser rápidamente en el hígado y principalmente será por conjugación con ácido glucurónico y se va a excretar mediante la orina. Siguiendo con la presentación, vamos a continuar con las contraindicaciones. En esto debemos considerar la proporción de riesgo-beneficio en caso de hipersensibilidad a la naloxona. Por ejemplo, también si se padece arritmias cardíacas, si es durante el embarazo o durante la lactancia. En los recién nacidos de mujeres adictas suele producir un síndrome de carencia. Por la corta duración de su efecto antagónico, es necesario vigilar continuamente al paciente intoxicado con opioides, con el fin de administrar el fármaco tan a menudo como se requiera. Antagoniza y revierte los efectos de los opioides agonistas y antagonistas, y puede inducir un síndrome de carencia en dependientes de este tipo de fármacos. Las restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia, en los recién nacidos de mujeres adictas, suele producir un síndrome de carencia. Aunque no se dispone de suficientes datos clínicos sobre la exposición de la naloxona durante el embarazo, no se recomienda, ya que en los estudios de algunos animales han demostrado alguna toxicidad reproductiva. Este medicamento no debería ser utilizado entonces durante el embarazo, a menos que sea claramente necesario, como les había dicho, considerar la proporción de un riesgo-beneficio. En los neonatos, es decir, ya que vienen de una madre adicta, puede producir vómito, diarrea, llanto excesivo, fiebre, hiperreflexia, irritabilidad, temblor, convulsiones. Esto es una recapitulación de lo que les acabo de decir, que no debería ser utilizado durante el embarazo, ya que puede causar síntomas de abstinencia. Se desconoce si pasa a la leche materna, pero una vez ingerido
una vez que te hayan aplicado la naloxona, debe evitarse la lactancia durante al menos 24 horas después del tratamiento. Siguiendo con las reacciones adversas, en pacientes dependientes de opioides puede causar un cuadro clínico caracterizado por una diarrea, náusea, vómito, sudoración excesiva, dolor corporal, taquicardia, fiebre, congestión nasal, bostezos, nerviosismo, intranquilidad, irritabilidad, temblor, dolor abdominal, debilidad generalizada. Algunas interacciones medicamentosas puede ser con los medicamentos cardiotóxicos, ya que puede producir un riesgo elevado de efectos cardiovasculares graves, por ejemplo, taquicardia y fibrilación ventricular, edema pulmonar o un paro cardíaco. En los hallazgos de laboratorio clínico en sí no encontré que se pueda encontrar en sangre o en el organismo, pero esta va a actuar entre 30 y 90 minutos, entonces es posible que una persona siga teniendo los efectos de una sobredosis aunque ya se haya disipado este efecto de la naloxona. Precauciones y advertencias. Pues debemos de tener cuidado en las personas con una enfermedad cardiovascular, en pacientes bajo tratamiento con fármacos potencialmente cardiotóxicos, ya les había dicho, debido a que se pueden dar lugar a efectos adversos cardiovasculares, dependencia física a opiáceos, incluso los neonatos nacidos de madres con dependencia a estos, porque puede producirse un síndrome de abstinencia severo. Debido a su corta duración de acción, puede requerirse repetidas dosis para revertir los efectos de algunos opiáceos y el paciente deberá permanecer bajo estrecha vigilancia hasta que haya signos de mejoría aparente. Si se utiliza con el posoperatorio, la dosis se ajustará individualmente para obtener respuesta respiratoria suficiente, no obstante, la naloxona antagoniza la analgesia. También se aplica en las mujeres, en los recién nacidos en los cuales se utilizaron opiáceos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias, compañeros. Sugieren que una inyección de un bolo a dosis de 0.4 miligramos durante 3 o 5 minutos, esto pudiéndose repetir hasta 3-5 veces, ha sido efectivo. ¿De acuerdo? Ahora, hablando de la vía subcutánea, tenemos que, utilizándola como tratamiento de sobredosis de opiáceos, la recomendación habitual nos dice que esta forma de administración puede ser requerida solamente si nuestra administración intravenosa no es accesible. Recomendemos la intravenosa, es como la que se busca o la preferible. Ahora, el inicio de acción, ¿esto por qué? Pues porque el inicio de acción de manera subcutánea es más lento si lo comparamos con la intravenosa. Ahora, la naloxona SC de manera subcutánea puede ser utilizada para diagnosticar tolerancia a opioides o en el caso de la prueba de naloxona, que pues es 0.8 miligramos de manera subcutánea, observamos al paciente por 20 minutos en función de la sintomatología y de nuevo, si los signos y síntomas aparecen, pues se considera como una prueba positiva y no tenemos que administrar más naloxona. Ahora, en el caso de la reversión de actividad de opiáceos o de presión respiratoria, tenemos que las recomendaciones habituales nos dicen que la administración subcutánea puede ser requerida si la vía de administración intravenosa no es accesible. El inicio de acción es ligeramente más lento y tenemos que, para el caso de la reversión parcial de la depresión, una dosis inicial de 0.1 a 0.2 miligramos de manera subcutánea se repiten cada 2 o 3 minutos hasta que logremos una ventilación y un estado de alerta adecuado, de nuevo, sin incomodar o sin que nuestro paciente tenga un dolor significativo. Podemos tener dosis repetidas cada 1 o 2 horas, dependiendo de la cantidad, tipo y del tiempo transcurrido desde la última administración del opioide. Ahora bien, en el caso de las dosis para pacientes pediátricos de manera intramuscular, en caso de sobredosis por opiáceos, tenemos que las guías clínicas nos recomiendan que para niños menores de 5 años de edad o de 20 kilos de pesos o menos, tenemos un 0.1 miligramos sobre kilogramo de manera intramuscular y podemos repetir la dosis según la necesidad. Para niños de 5 años de edad o mayores o que tengan más de 20 kilos, son 2 miligramos de manera intramuscular y repetimos la dosis según la necesidad. La recomendación habitual dice que la administración intramuscular en dosis divididas se requiere cuando la vía intravenosa no es accesible, pero de nuevo la absorción puede ser irregular o retardada. Sé que iniciar 0,1 kilo
subsecuentes 0.1 miligramos sobre kilogramo en dosis divididas. Ahora, en el caso de la reversión de actividad de opiáceos o depresión con dosis terapéutica, vamos a empezar con 0.01 kilogramos de manera de peso, perdón, 0.01 miligramos sobre kilogramo de peso de manera intramuscular. En caso necesario, podemos repetir esta dosis cada 1 o 2 horas. Ahora, hablando de la vía intravenosa, tenemos que en el caso de sobredosis por opiáceos se recomienda, según guías clínicas, que los niños menores a 5 años de edad o con menos de 20 kilos de pesito, tenemos que les vamos a dar un 0.1 miligramos sobre kilogramo de manera intravenosa y de nuevo, solo repetimos en caso necesario. De manera habitual, se dice que la dosis inicial tiene que ser igual de 0.01 miligramos sobre kilogramos, subsecuente es 0.1 miligramos sobre kilogramos de manera intravenosa, solo si la dosis inicial no logró la mejoría clínica deseada. Ahora, hablando de la velocidad de administración intravenosa, pues en nuestros pacientes pediátricos, algunos consideran 17 años o menores, quien dice 16 años o menores, se recomienda una dosis de 0.005 a 0.01 miligramos sin diluir en 30 segundos, ¿de acuerdo? No se va a recomendar nunca la infusión continua o de manera intermitente. Ahora bien, en el caso de la reversión de actividad de opiáceos o depresión respiratoria, las recomendaciones habituales en un neonato nos dice que si hay una depresión inducida por opioides, se va a iniciar con 0.01 miligramos sobre kilogramo de manera intravenosa y vamos a repetir la dosis cada 1 o 2 horas en el caso necesario. Y en el caso de niños con depresión postoperatoria por opioides, la dosis inicial para la reversión de esta es incrementada de 0.005 miligramos a 0.01 miligramos de manera intravenosa cada 2 o 3 minutos hasta que logremos el nivel de reversión deseado. En las guías clínicas nos menciona que sí, que la dosis es de 0.001 a 0.005 miligramos sobre kilogramos de manera intravenosa hasta titular el efecto. La velocidad de administración intravenosa es que en los pacientes pediátricos se recomiendan dosis de 0.005 a 0.01 miligramos de kilogramo sobre kilogramo de peso, sin diluir en una administración intravenosa rápida de 30 segundos y de nuevo, no recomendamos la infusión continua o la infusión intermitente. Hablando de la vía subcutánea, encontramos que en el caso de sobredosis por opiáceos, las recomendaciones habituales nos dicen que la administración subcutánea solo se requiere si la vía de administración intravenosa no es accesible, aunque la absorción puede ser irregular o retardada. La dosis inicial en niños es de 0.01 miligramos sobre kilogramo por dosis divididas, que va a ser necesario en dosis subsecuentes de 0.1 miligramos sobre causar incomodidad o un dolor significativo. En el caso de la vía intravenosa, tenemos que para el tratamiento de sobredosis de opiáceos, la AJA nos recomienda de 0.04 a 0.4 miligramos con dosis repetidas o con un incremento a dosis de 2 miligramos, si esta respuesta no es la adecuada de manera inicial. Ahora, las dosis menores también, solo para prevenir una sintomatología crítica por abstinencia. De manera habitual, la dosis inicial que se recomienda es de 0.4 a 0.2 miligramos y se van a repetir dosis cada 2 o 3 minutos si el grado de neutralización y mejoría de la función respiratoria no es el deseado. Si no tenemos una respuesta después de la administración de 10 miligramos, el diagnóstico de intoxicación por opioides tiene que ser cuestionado. La naloxona 4 puede ser utilizada para diagnosticar la tolerancia a opioides en la famosa prueba de la naloxona, que consiste en inyectar 0.2 miligramos de manera intravenosa, observamos al paciente por 30 segundos en función de la sintomatología por abstinencia. Ahora bien, si no tenemos la evidencia de abstinencia, inyectamos 0.6 miligramos y observamos por 20 minutos más los signos y síntomas de abstinencia, si estos aparecen, bueno, podemos considerar esta prueba como positiva. Y los pacientes con opioides pueden responder a dosis, pues obviamente menores. Ahora, si habláramos de una infusión continua, tenemos que la solución para infusión se puede preparar agregando 2 miligramos de naloxona a 500 mililitros de solución salina al 45%. La velocidad de infusión se ajusta para brindar aproximadamente 100 mililitros cada 30 minutos y esta se puede iniciar a una dosis de 0.4 miligramos por cada 30 minutos. Ahora bien, si habláramos de la reversión de la actividad de opiáceos
de presión respiratoria y a dosis terapéuticas, nuestra AJA nos recomienda que son de 0.04 a 0.4 miligramos de manera intravenosa, dosis repetidas, con un incremento a dosis de 2 miligramos si la respuesta inicial no es la adecuada. Habitualmente, para la reversión parcial de la depresión respiratoria y circulatoria durante una cirugía, se recomienda una dosis inicial de 0.1 a 0.2 miligramos de manera intravenosa, obviamente, y se deben repetir cada 2 o 3 minutos hasta que logremos una ventilación y un estado de alerta adecuado, de nuevo, sin incomodidad o dolor significativo. En el shock séptico, también la naloxona de manera intravenosa puede ser un adyuvante y administra, siempre que se administre de manera temprana. Aunque no se le ha establecido una dosis o un esquema, digamos, de tratamiento óptimo, algunos reportes sugieren que una inyección de un bolo a dosis de 0.4 miligramos durante 3 o 5 minutos, esto pudiéndose repetir hasta 3-5 veces, ha sido efectivo. De acuerdo a clínicas, nos menciona que sí, que la dosis es de 0.001 a 0.005 miligramos sobre kilogramos de manera intravenosa hasta titular el efecto. La velocidad de administración intravenosa es que en los pacientes pediátricos se recomiendan dosis de 0.005 a 0.01 miligramos de kilogramo sobre kilogramo de peso, sin diluir en una administración intravenosa rápida de 30 segundos y de nuevo, no recomendamos la infusión continua o la infusión intermitente. Hablando de la vía subcutánea, encontramos que en el caso de sobredosis por opiáceos, las recomendaciones habituales nos dicen que la administración subcutánea solo se requiere si la vía de administración intravenosa no es accesible, aunque la absorción puede ser irregular o retardada. La dosis inicial en niños es de 0.01 miligramos sobre kilogramo por dosis divididas, que vamos a hacer, va a ser necesario en dosis subsecuentes de 0.1 miligramos sobre kilogramos de manera subcutánea, de acuerdo al nivel de mejoría clínica deseada. En el caso de los neonatos, en depresión inducida por opioides, tenemos una dosis inicial de 0.01 miligramos sobre kilogramo de manera subcutánea. En caso necesario, podemos repetir las dosis cada 1 o 2 horas. Ahora bien, hablando de las manifestaciones y del manejo de la sobredosificación o de la ingesta accidental, tenemos que en general, pues exponernos a sobredosis de naloxona produce poca o nula toxicidad. Las manifestaciones clínicas que pudieran ocurrir posteriormente a una sobredosis se refieren a un incremento como tal de la presión sanguínea, o es más común, y pues en nuestro tratamiento usualmente las recomendaciones implican una instalación del soporte vital básico. Ahora bien, si tuviéramos una exposición oral, por ejemplo, la naloxona tiene poca biodisponibilidad cuando se ingiere, así que rara vez se requiere la descontaminación gastrointestinal. En el caso de si tuviéramos una exposición parenteral, en general el tratamiento es sintomático y de soporte. Aquí los pacientes deben ser monitoreados por aquellos raros casos donde se presentan convulsiones, edema o hipertensión. En el caso de las convulsiones, pues se recomienda el uso de una benzodiazepina 4, por ejemplo el diazepam, en un adulto con una dosis de 5 a 10 miligramos, que se va a ir repitiendo cada 10 o 15 minutos, y en el caso solo necesario de un paciente pediátrico, de 0.2 a 0.5 miligramos sobre kilogramo de peso, y se va a repetir esta dosis cada 5 minutos. Ahora bien, podemos considerar también el fenobarbital o el propofol, si las convulsiones recurren después de 30 miligramos de diazepam en el caso de adultos o de 10 miligramos en el caso de niños mayores de 5 años. También tenemos que recordar que se debe monitorear la hipotensión, algún disritmia de soporte. Aquí los pacientes deben ser monitoreados por aquellos raros casos donde se presentan convulsiones, edema o hipertensión. En el caso de las convulsiones, pues se recomienda el uso de una benzodiazepina 4, por ejemplo el diazepam, en un adulto con una dosis de 5 a 10 miligramos, que se va a ir repitiendo cada 10 o 15 minutos, y en el caso solo necesario de un paciente pediátrico, de 0.2 a 0.5 miligramos sobre kilogramo de peso, y se va a repetir esta dosis cada 5 minutos. Ahora bien, podemos considerar también el fenobarbital o el propofol, si las convulsiones recurren después de 30 miligramos de diazepam en el caso de adultos o de 10 miligramos en el caso de niños mayores de 5 años. También tenemos que recordar que se debe monitorear la hipotensión, disritmias de presión respiratoria y la necesidad de una intubación endotraqueal en los casos más graves. En el caso de una lesión pulmonar aguda, se mantiene la ventilación y oxigenación. Evaluamos con frecuencia la oximetría de pulso. Aquí
evidente el uso del temprano de la ventilación mecánica, que puede llegar a ser necesario. Y en el caso de la hipertensión, hay que monitorear los signos vitales con regularidad. En el caso de una hipertensión leve moderada asintomática, no es necesario un tratamiento farmacológico. Sin embargo, si tenemos una hipertensión severa, se prefieren algunos medicamentos como el nitroprusiato, la betalol, nitroglicerina y fentolamina, que son algunas terapias alternativas. Ahora bien, hablando de los costos, yo encontré, fue un poco difícil, así que este costo viene de Bademecum. Dice que el envase con las 10 ampolletas de 1 mililitro, ellos lo manejan en euro para venta al cliente, como 21.04 euros, que bueno, al tipo de cambio para el día de hoy equivaldría aproximadamente a unos 531 pesos. Pero la verdad es que este costo se me hizo demasiado bajo cuando lo cotejo con un IMSS, por ejemplo, en donde su página oficial nos dice que el precio de cada uno de estos fue de 2.745 pesos, ¿no? Entonces, como que hay demasiada variación, digo, el Bademecum no lo da, sí, pero recordemos que pues no se puede aplicar, digamos, de manera necesaria el costo aquí en México. Ahora bien, recomendaciones sobre el almacenamiento, pues de manera general, nuestro fármaco tiene que estar conservado a una temperatura ambiente, no más de 30 grados centígrados, y que se tiene que proteger de la luz. Y bueno, eso es todo en cuanto a la presentación de la naloxona. Esperamos que haya quedado como muy bien entendido. Gracias.